Derrochar dinero, subir impuestos, rescatar banqueros, robar excedentes petroleros. Todo esto pasó trayendo catástrofe y pobreza al pueblo. Pero cuando se hablaba del aumento al salario mínimo del trabajador, todo eran trabas y la excusa más usada era que se dispararía la inflación. Mentira. Ya lo demostró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha aumentado el salario en 5 ocasiones en lo que va de su gobierno, y el compromiso es que siga aumentando, para que el pueblo aumente su poder adquisitivo. 50 años tuvieron que pasar para dignificar el salario del trabajador. Se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023, que a partir del 1 de enero del próximo año es un incremento de 1,052 pesos al mes, de capacidad adquisitiva en los 3 principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente ya llevamos, es el 5º incremento importante. Frijol, hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador que gana salario mínimo. En el caso del huevo, de 3,2 a 4,6, y en el caso de la tortilla, de 6,5 a 10,2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Que nosotros nos comprometimos a que iba a aumentar y se está logrando. Ha aumentado el salario en términos reales hasta ahora 62, 64% desde que estamos. Pero a partir del día 1 se va a ir al 90%. Este es el aumento que ha habido. Esta gráfica tampoco aparece en Reforma ni en el Universal. Enero 95, 96, 90. Aquí, miren cómo se mantuvo. Aquí llegamos nosotros. Pero en términos cuantitativos, no sé si tienen, eran como 88 pesos y va a pasar 207, ¿así es? A partir del 1 de enero. Y luego son los contratos colectivos que tienen las empresas con sindicatos y con trabajadores. Ahí los incrementos son de otro tipo, porque incluyen también prestaciones y ya es un acuerdo al que se llega entre obreros y patrones. Entonces, no va a ser, ojalá, ¿no?, y haya una empresa que se guíe por estos incrementos, pero no es así. Y legalmente es otro procedimiento, es la revisión del contrato colectivo. Y es un acuerdo mutuo, de acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, se puede acudir a una instancia de conciliación y hasta ejercer el derecho a la huelga. Así lo establece la Constitución, las leyes. Entonces, se va a dar la negociación. Nosotros ya no queremos que los trabajos del gobierno los hagan empresas, sino que el gobierno contrate directamente y las empresas contraten, que no haya lo que se llama outsourcing o subcontratación. Y todavía hay, aunque ya se modificó la ley y se ha avanzado, pero por ejemplo, en este mes de diciembre se reduce el número de trabajadores inscritos al Seguro Social porque siguen estando los trabajadores por contrato, y para no pagarles aguinaldo y para no pagarles otras prestaciones, los despiden. En este mes los vuelven a contratar
en enero, el mes próximo, pero están por contrato para evadir la responsabilidad de garantizarles prestaciones y otros derechos. Eso, antigüedad, por ello, eso lo tenemos que ir resolviendo poco a poco. Ya se avanzó bastante, pero falta. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política. Es decir, que a partir del 1 de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias. Adelante. Aquí, presidente, mostrarle esta gráfica que es muy interesante. En 2020, que es cuando tenemos ya empezamos este monitoreo, si nos comparamos con los países, con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos, en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido avanzando. Hoy, presidente, con el incremento para 2023, vamos a avanzar a la posición número 50 respecto a los 135 países que tienen este registro. Adelante. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir de el año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores hemos venido recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años. Con el incremento de este año habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023. Tener controlada la inflación. Entonces, yo les comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Además, estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300,000 millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y ese es un componente importante en la inflación comparada entre países. México es de los países en el mundo con menos inflación en energéticos. Esa política la vamos a continuar y sí ayuda mucho al sector empresarial. Lo mismo, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, no vamos a aumentar los precios del gas y no vamos a aumentar impuestos.